Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate, este es tu canal. ¿Alguna vez te has preguntado a qué huele el vacío del espacio? ¿Ese lugar donde no hay aire, ni sonido, ni nada? Pues resulta que huele, y no precisamente a flores silvestres o pan recién horneado. Imagínate estar flotando allá arriba, con la tierra azul debajo de ti y un silencio tan profundo que te zumban los pensamientos. Terminas tu caminata espacial, vuelves al módulo, te quitas el casco, y de repente, ¡zas! Un tufo extraño se te mete directo en la nariz. No es imaginación, no es tu almuerzo flotando por ahí. Es el espacio mismo, dejando su huella aromática en tu traje. Los astronautas lo han descrito como una mezcla brutal entre metal caliente, carne quemada, pólvora y, curiosamente, almendras tostadas hasta el punto de que ya nadie se las comería. Es como entrar en una herrería donde asan bistecs con dinamita y de postre queman mazapán. No suena muy apetitoso, ¿verdad? Y lo más curioso es que, en teoría, el espacio no debería oler a nada. Es un vacío total, sin aire que transporte olores. Pero cuando vuelves de flotar por ese silencio infinito, tu traje trae pegadas partículas invisibles que han pasado por un bombardeo cósmico de radiación solar y reacciones químicas dignas de un laboratorio de ciencia ficción. La NASA, por supuesto, no se quedó atrás. Decidió embotellar ese aroma espacial para que los nuevos astronautas no se sorprendan tanto cuando sientan que huelen a barbacoa industrial después de su primer paseo por las estrellas. Lo han recreado, con toda la intención de que, al olerlo en los entrenamientos, digan: «Ah, sí, huele a espacio», o a Apocalipsis Gourmet, no estoy seguro. Así que la próxima vez que mires al cielo y pienses en el romance de los viajes espaciales, recuerda que allá arriba todo es increíble, pero también huele a soldadura, carne asada y pólvora. Y tú, si pudieras oler el espacio, ¿te parecería fascinante? ¿O te darían ganas de cerrar la nariz para siempre? ¿Te imaginas que alguien te preguntara: ¿ese ojo al que estás mirando es humano? Pues resulta que Sam Altman, cabeza detrás de ChatGPT y fundador de OpenAI, se sacó de la manga un aparatito con forma de esfera robótica y nombre tan rimbombante como Orb, capaz de escanear un iris y decidir si es de persona real o no, casi como si fuera un detector de autenticidad humana. La máquina la instalan en centros, entre ellos algunos de Europa y Estados Unidos. Te invitan a poner el ojo frente a ella y listo. Te escanean, te dan un World ID que certifica que eres único, humano, y te obsequian con unas criptomonedas o recompensas por tu honestidad ocular. El twist: la foto del iris se destruye, pero de ella queda un código encriptado para identificar personas sin revelar identidad plena. Imagínalo en una charla nocturna con amigos. Sí, me escanearon el ojo, me dieron tokens y ahora mi mirada vale más que mi selfie. Suena de película, y en parte lo es. Mezcla de tecnología futurista, promesas de identidad universal y la inquietante sensación de que desde ya tus ojos hablan y te registran en un sistema global. Todo esto despierta preguntas perturbadoras. ¿Es una forma inocente de probar que no eres un bot online? ¿O es el comienzo de una distopía biométrica donde tus ojos, esa parte más íntima del alma, quedan fichados? En Europa se ha encendido una alarma. ¿Qué pasa con nuestra privacidad? ¿Con nuestros datos biométricos? Y mientras tú decides si este ojo tecnológico te hace sentir más humano o más observado, los responsables del proyecto aseguran que todo es voluntario, transparente y de buena fe, que no se almacenan fotos, que solo se usa para prueba de humanidad, y que han pensado en todo. Aunque algunos expertos advierten que, como tu iris nunca cambia, una huella así podría volverse un aliado muy potente para quien lo controle. Así que la próxima vez que alguien te diga «muestra tu ojo», puede que no esté hablando de poesía, sino de tecnología. ¿Estás listo para dejar que tu mirada sea una llave? ¿Alguna vez has sentido que una tostada te mira con desaprobación? ¿O que una nube se burla de ti con una sonrisa torcida? Pues déjame contarte algo que te va a volar la tapa de los sesos. No estás loco, solo estás viviendo una pareidolia. Sí, así se llama ese fenómeno rarísimo, pero totalmente normal, donde tu cerebro, como un artista paranoico, decide encontrar caras, animales o formas conocidas en cualquier cosa que se le ponga enfrente. Una sombra, una mancha, un enchufe. Todo se convierte en un personaje de caricatura si lo miras con suficiente atención. Una vez, por ejemplo, juré que vi la cara de Elvis en el vaho del espejo del baño. Mi abuela dice que un día encontró a la Virgen en una tortilla. Y un amigo asegura que su perro le gruñe a una silla porque tiene ojos. ¿Lo mejor?
Todo eso es real, para nuestro cerebro. Según los sabios del pensamiento como Carl Jaspers y Klaus Conrad, lo que pasa es que tenemos un procesador mental que no soporta la ambigüedad. Vemos patrones hasta en el caos porque, evolutivamente, era mejor confundir una roca con un león que ignorar al león real y terminar en su almuerzo. Y esto no es cualquier locura moderna. Nuestro cerebro usa una cosa llamada memoria predicción, como explicó Jeff Hawkins. Básicamente, el coco trata de predecir lo que ve basándose en lo que ya conoce. Por eso, cuando ve 3 puntitos bien puestos en una pared, dice, «Oye, una carita feliz», y tú ya estás saludando al enchufe como si fuera tu primo. Es divertido, sí, pero también espeluznante si lo piensas bien. ¿Cuántas veces habremos creído ver algo que no estaba ahí solo porque nuestra mente lo quiso así? ¿Y si lo que juramos que vimos sí estaba ahí y nuestro cerebro solo nos lo disfrazó para que no huyéramos gritando? Dime, ¿realmente esas caras en la oscuridad no te están mirando? ¿O solo prefieres creer que no? ¿Sabías que en 2025 la cadena de comida con más locales en todo el planeta no es McDonald's ni Subway? Es una heladería china llamada Mixu Ice Cream and Tea. Y sí, yo también pensé que era broma cuando lo escuché. Imagínate mi cara cuando, buscando un McTriste en una ciudad perdida, me topé con una tienda de helado con un muñeco de nieve sonriente que parecía salido de una caricatura asiática. Entré por curiosidad y salí convertido en fan. Pero ahí no acaba la historia. Resulta que Mixu ya tiene más de 45,000 tiendas en el mundo. ¿Puedes creerlo? Más que McDonald's. Los Arcos Dorados, con sus 41,800 locales, han sido oficialmente superados por una avalancha de té con hielo, tapioca y personajes kawaii. Y eso que McDonald's todavía reina en Estados Unidos, con sus más de 13,000 locales proyectados para este año. Pero Mixue ha conquistado Asia como un virus adorable, barato, dulce y omnipresente. Es como si cada esquina de China hubiera dicho, no quiero hamburguesas, quiero té con leche y helado de vainilla por $1. Y por si te lo preguntas, sí, funciona como franquicia, igual que el payaso Ronald, pero con una estética tan peculiar que parece que cada tienda fuera diseñada por un adolescente con mucho azúcar en sangre. En cambio, Subway, que antes era el rey en número de locales, ahora mira desde el tercer puesto, cortando pan en silencio. Lo más extraño es que en Occidente casi nadie conoce a Mixue. Es como si un imperio helado estuviera creciendo en la sombra, listo para aparecer una mañana con una tienda en cada barrio, sin que lo veas venir. Y la verdad, no sé qué me da más miedo, que su té burbujeante sea adictivo, o que dentro de poco ya no puedas huir de él. Entonces dime, ¿estás seguro de que ese local nuevo en la esquina es una cafetería, o ya empezó la conquista helada de Mixue? ¿Te imaginas que un tipo que hacía tractores terminara humillando a Ferrari? Pues eso fue exactamente lo que hizo Ferruccio Lamborghini, y la historia es tan buena que parece inventada. Todo empezó en Italia, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ferruccio, un mecánico de los buenos, usó chatarra militar para construir tractores. Sí, tractores. Nada de autos lujosos, ni carreras, ni glamour. Puro campo. Pero el tipo tenía estilo. Resulta que a medida que su negocio crecía, Ferruccio se volvió millonario y se compró varios autos deportivos, entre ellos, adivina, un Ferrari. Hasta ahí todo bien, pero el motor de su Ferrari empezó a fallar, y él, siendo el genio mecánico que era, se metió bajo el capó y notó que algunas piezas eran exactamente las mismas que usaba en sus tractores. Ferrari con piezas de tractor. No se aguantó y fue a decírselo a Enzo Ferrari, el fundador. Pero Enzo, con ese ego tan afinado como sus coches, básicamente le dijo que se dedicara a lo suyo y dejara los autos a los profesionales. Error. Grave error. Ferruccio salió de ahí furioso. Volvió a su fábrica y soltó algo así como: «Ah, ¿sí? Pues ahora voy a hacer mi propio auto deportivo, y va a ser mejor que el tuyo». Y no estaba bromeando. En 1963 fundó Automobili Lamborghini en Sant'Agata Bolognese y comenzó a fabricar autos de lujo que no solo eran rápidos, sino hermosos. Con líneas agresivas, motores rugientes y una filosofía clara, velocidad y elegancia para los que no querían seguir a Ferrari, sino pasarlo como si estuviera parado. Y así nació una de las marcas más icónicas del mundo, no por accidente ni por herencia, sino por puro despecho mecánico. Así que dime, ¿cuántas leyendas conoces que empezaron por una pelea de egos y piezas de tractor? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Machu Picchu, esa maravilla incrustada en la montaña como si los dioses la hubieran tallado con un rayo, quedó inconclusa? Porque sí, aunque parezca perfecta, la dejaron a medias.
Y no fue por falta de ganas o de talento. Los incas sabían lo que hacían, sino porque la historia, como siempre, metió la mano en el momento más inoportuno. Imagínate esto. Estás en el siglo XV. Eres Pachacútec, el emperador más visionario de tu tiempo, y decides construir una ciudad secreta en lo alto de los Andes. Una especie de Shangri-La andino, llena de templos, terrazas, palacios y alineaciones astronómicas que harían llorar a un matemático. El trabajo es titánico. Tienen que tallar rocas del tamaño de búfalos, cargarlas montaña arriba, sin ruedas ni hierro, y ensamblarlas con una precisión que ni con láser. Y todo sin una gota de cemento. Cada piedra encaja con la otra como si hubiera nacido para estar ahí. Durante casi un siglo, generaciones enteras de artesanos, obreros, sabios y sacerdotes se turnaron en esa misión. Algunos murieron sin ver el proyecto terminado, otros nacieron ya con la orden de continuarlo, y justo cuando ya estaban por poner la cereza sobre el templo, ¡pum!, llegan los españoles. Y no, los conquistadores nunca encontraron Machu Picchu, pero el imperio colapsó y la ciudad quedó como un suspiro detenido en el tiempo. Muchas construcciones estaban aún en proceso, con muros a medio levantar y templos sin techo. Es como si alguien hubiera dicho, volvemos mañana, y nunca regresaron. Hoy, cuando caminas por sus calles de piedra y ves esos muros impecables junto a columnas inacabadas, sientes que algo quedó suspendido, como un susurro que no se terminó de pronunciar. Entonces dime, ¿crees que Machu Picchu fue una ciudad abandonada o una promesa que el tiempo aún no ha cumplido? ¿Sabías que hubo una vez una rebelión infantil que puso en jaque a la industria del chocolate? No es chiste. En 1947, un montón de niños canadienses decidieron que ya era suficiente y declararon la guerra por 3 centavos. Sí, 3 centavos. Todo empezó cuando las barras de chocolate, que costaban 5 centavos desde tiempos inmemoriales, al menos para ellos, subieron repentinamente a 8. 8 centavos. Un escándalo nacional para cualquier niño con el bolsillo lleno de ilusiones y no de monedas. Pero estos no eran niños cualquiera. Eran pequeños estrategas con un solo objetivo: recuperar su derecho al dulce a precio justo. Dejaron de comprar chocolate. Un boicot infantil en toda regla. Hicieron pancartas con crayones. Se organizaron frente a tiendas y hasta gritaron consignas como si fueran sindicalistas en miniatura. Algunas versiones cuentan que incluso intentaron irrumpir en edificios públicos, con la rabia de quien ha visto cómo le arrebatan su golosina favorita sin previo aviso. La prensa, por supuesto, enloqueció. Unos los llamaban los revolucionarios del cacao. Otros los acusaban de ser influenciados por ideas comunistas, como si fueran agentes secretos disfrazados de niños en patineta. Pero no, eran simplemente pequeños ciudadanos cansados del abuso chocolatero. Aunque la huelga de la barra de chocolate duró poco, dejó su huella. Por primera vez, la opinión pública volteó a ver en serio lo que pensaban los más chicos. Las empresas no bajaron el precio, pero vaya que aprendieron que no se juega con el amor de un niño al azúcar. Y esos niños crecieron sabiendo que un grupo de voces, aunque pequeñas, puede hacer ruido cuando se unen. Así que dime, si unos niños armados con monedas y determinación pudieron iniciar una revolución por 3 centavos, ¿qué estarías dispuesto tú a hacer por lo que más amas? ¿Y si te dijera que la pobre naranja, la reina absoluta del resfriado y el desayuno, ha estado viviendo una mentira todo este tiempo? No me mires así, no es culpa tuya. Todos crecimos creyendo que una naranja al día nos blindaba contra cualquier gripe, pero resulta que hay una fila entera de frutas y verduras que la superan en vitamina C y ni sabíamos que existían. Todo empezó cuando vi a mi primo masticando perejil como si fuera chicle. Le pregunté si estaba bien y me soltó: tiene más vitamina C que una naranja. Me reí. Luego lo googleé. Me callé. Tenía razón. El perejil. Ese adorno verde que uno deja al borde del plato puede darte más vitamina C que el cítrico más famoso del planeta. Y no está solo. La guayaba, por ejemplo, es una bestia en esto. Una sola puede darte el triple. Y ni hablemos de la grosella negra, que suena a fruta de cuento pero tiene casi 4 veces más. Después están los pimientos. El rojo es un campeón con capa y el amarillo también hace lo suyo. Hasta el kiwi, esa frutita peluda que siempre parece exótica y cara, te mete más vitamina C por gramo que cualquier naranja presumida. Lo más loco fue descubrir que hasta la coliflor, el brócoli y la col rizada, sí, esos villanos de la infancia, también superan a la naranja. ¿Y qué hace la naranja mientras tanto? Sigue siendo exprimida cada mañana, como si nadie se hubiera dado cuenta de su caída del trono.
Claro, no estoy diciendo que la tires a la basura. La naranja sigue siendo deliciosa, práctica y dulce. Pero tal vez sea hora de repartir la corona. ¿Quién diría que la próxima vez que quieras vitamina C, podrías buscarla en una ensalada en lugar de en un jugo? Entonces dime, ¿seguimos creyendo que la naranja es la reina? ¿O ha llegado el momento de admitir que solo fue una buena actriz con mucha prensa? ¿Te imaginas estar atrapado en el tráfico y decir, bueno, ya que estamos aquí, ¿me sirvo un trago? Pues no es un invento moderno ni una fantasía de película de espías. En 1957, Cadillac dijo, ¿por qué no?, y metió un minibar completo dentro del Eldorado Brougham. Sí, señores, un minibar en la guantera, con tazas magnetizadas incluidas para que ni siquiera los baches te arruinaran el brindis. ¿Quién necesitaba llegar al destino cuando el viaje ya era una fiesta? Este auto no era un coche común. Era un símbolo de que lo tenías todo. Fabricado casi artesanalmente, solo se hicieron 400 unidades. Costaba más que una casa modesta y traía tantos lujos que parecía armado por un mayordomo futurista. Tenía suspensión neumática, asientos con memoria, un dispensador de perfume y ese glorioso minibar que hacía que hasta el conductor más estoico sonriera con picardía. Pero si pensabas que el Cadillac era único en sus excentricidades, espera a que te cuente del Volkswagen Beetle de 1959. Sí, ese simpático escarabajito alemán traía una cafetera. No es broma. La Hertel Auto Coffee Machine se instalaba en el tablero, justo donde otros ponían un cenicero. Imagina estar camino al trabajo y oír ese burbujeo reconfortante mientras tu carro te prepara un espresso. Eso sí era conducir con estilo. Lo más divertido es pensar en las prioridades de cada auto. El Cadillac decía, relájate, tómate un whisky, mientras el escarabajo murmuraba, despierta, amigo, que tienes que llegar a tiempo. Dos filosofías opuestas, pero igual de épicas. Así que la próxima vez que presumas del Bluetooth o el cargador inalámbrico de tu coche nuevo, recuerda que en los años 50 ya había autos que te servían café o te ofrecían un trago sin soltar el volante. Y ahora dime, si pudieras elegir, ¿tomarías una taza humeante en tu Beetle o un trago con clase en tu Cadillac de lujo? ¿Sabías que si caminas por ciertas calles de Irlanda o Escocia, hay una posibilidad bastante alta de que alguien con cabello rojo te cruce la mirada y te fulmine con esos ojos de hechicero celta? No exagero. Irlanda tiene cerca del 10% de su población pelirroja, y en Escocia la cifra varía del 5 al 13%, lo cual es básicamente como decir, cuidado, aquí pelirrojo no es rareza, es casi patrimonio. Una vez, un amigo fue a Edimburgo y regresó convencido de que había estado en una dimensión paralela. Me dijo, bro, eran como Pokémon tipo fuego. Los veía por todos lados, en los pubs, en los castillos, hasta en los supermercados, y todos con esa energía mágica como de que te leen la mente con solo parpadear. Lo curioso es que aunque asociamos el cabello rojo con estas tierras brumosas del norte europeo, hay pelirrojos regados por todo el planeta. En Estados Unidos hay bastantes, descendientes de europeos, claro. Y en lugares como Rusia o incluso Australia, también aparecen esos cabellos encendidos como si alguien les hubiera pintado fuego en la cabeza con un pincel fino. Y es que ser pelirrojo no es solo tener un color de cabello distinto, es como pertenecer a un club secreto. El gen responsable, el MC1R, es tan especial que cuando aparece en ambas copias heredadas, una de mamá y una de papá, ¡boom!, fuego en la melena. Lo raro es que también te vuelve más sensible al dolor térmico, pero más resistente a ciertos tipos de anestesia, como si el universo dijera, tienes superpoderes, pero también un poquito de drama. Así que la próxima vez que veas a un pelirrojo en la calle, recuerda que estás frente a una rareza genética con siglos de leyendas detrás, desde druidas hasta vikingos. Entonces, dime, ¿y si no son simples humanos con cabello rojizo? ¿Sino guardianes encubiertos de un antiguo secreto celta? Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Sabías que hay lugares en el mundo donde nacer con albinismo no es tan raro como crees, y en algunos casos hasta se considera mágico o peligroso? Suena increíble, pero es real. En Tanzania, por ejemplo, 1 de cada 1.400 habitantes tiene albinismo. Y en ciertas regiones de Puerto Rico, la proporción puede llegar a 1 de cada 2.000. En comparación con otros países, esas cifras son altísimas, pero más allá de los números, lo que realmente impacta es todo lo que rodea a esta condición.
El albinismo, como sabes, es un trastorno genético que afecta la producción de melanina, lo que da ese tono tan claro a la piel, el cabello y los ojos. Puede aparecer en cualquier parte del mundo y en cualquier grupo étnico, pero en África subsahariana, como en Tanzania, Malí o Zimbabue, es más común, sobre todo por la herencia genética y los matrimonios dentro de las mismas comunidades. Ahora, lo inquietante. En muchas zonas de África, el albinismo está rodeado de supersticiones oscuras. Hay quienes creen que las personas albinas tienen poderes especiales o que sus huesos traen suerte. ¿El resultado? Casos de violencia, discriminación e incluso cacería por partes del cuerpo. Sí, suena escalofriante, pero tristemente es cierto. Mientras tanto, en lugares como Puerto Rico, aunque también hay una alta prevalencia, la situación es muy distinta. Hay más aceptación, conciencia y, con suerte, menos prejuicios. Imagínate crecer sabiendo que tu genética te hace distinto, pero no en un sentido de rareza, sino en uno de riesgo o adoración mal entendida. Es una mezcla de mitos, ciencia y miedo, como si llevaras un aura que todos miran pero pocos comprenden. Así que la próxima vez que veas a alguien con albinismo, piensa en todo lo que puede significar en diferentes partes del mundo. Porque al final, más allá de los pigmentos, lo importante es cómo miramos. Entonces dime, ¿y si lo que nos hace únicos fuera en realidad lo que más miedo le da al mundo? ¿Alguna vez te has preguntado qué idioma escucharías con más frecuencia si te subieras a una nave y dieras una vuelta al mundo? Porque, a pesar de lo que muchos creen, no es el inglés el único que domina el planeta. Aunque sí encabeza la lista con sus 1.456 millones de hablantes, casi como si cada esquina del mundo tuviera a alguien diciendo «sorry». Pero ahí no termina la cosa. Justo detrás viene el mandarín, con más de 1.138 millones de personas practicando ese arte de hablar, con tonos que, si los dices mal, podrías estar pidiendo arroz o declarando la guerra. Luego está el hindi, con unos 609 millones de hablantes, y el español, sí, nuestro querido idioma de las tildes traicioneras, con 559 millones. O sea, si gritas «oye» en cualquier continente, hay una buena probabilidad de que alguien voltee. Después viene el francés, con 310 millones de hablantes que pueden insultarte de la forma más elegante posible. El árabe no se queda atrás, con 274 millones, seguido muy de cerca por el bengalí. Sí, el idioma que probablemente no sabías que se hablaba tanto. Luego tenemos al portugués, que aunque parece español borracho, es hablado por más de 264 millones. El ruso con sus letras misteriosas aporta 255 millones. Y el urdu, que suena como poesía hasta cuando pides café, completa el top 10 con 232 millones de personas. Y eso solo contando los que lo hablan. Porque entre los que lo entienden, los que lo chapurrean y los que lo aprenden por moda o necesidad, la Torre de Babel nunca dejó de existir, solo se mudó al Wi-Fi. Así que la próxima vez que digas hola, hi, ni hao o namaste, piensa que estás usando uno de los superpoderes más universales que existen, el idioma. Y tú, si pudieras hablar solo uno, ¿cuál elegirías para que el mundo entero pudiera escucharte? ¿Sabías que la primera vez que alguien dijo «no voy a trabajar hoy» quedó registrada hace más de 3.000 años? Y no fue un lunes cualquiera. Fue en el antiguo Egipto, año 1152 a.C., cuando los obreros encargados de construir tumbas reales en Deir el-Medina soltaron las herramientas y gritaron al unísono «¡Tenemos hambre!». Fue oficialmente la primera huelga laboral de la historia. Y todo por falta de pan y cerveza, literalmente. Imagínate a esos trabajadores, cansados de estar tallando jeroglíficos y cargando bloques bajo el sol asesino, sin recibir su ración prometida. Se plantaron frente a los capataces y se negaron a seguir. No pedían bonos ni aire acondicionado, solo comida. Y lo consiguieron. Aquellos obreros, sin WhatsApp ni pancartas, hicieron historia con el primer «me reporto enfermo» de indignación. Desde entonces, faltar al trabajo dejó de ser solo un accidente o una excusa mañanera. Se convirtió en una herramienta de protesta, un símbolo de resistencia. Claro, en la antigüedad el trabajo era otra cosa. Lo hacían esclavos o sirvientes, y la idea de negarse era impensable. Pero luego llegó la revolución industrial con sus fábricas infernales y jornadas de 16 horas, y los trabajadores dijeron «basta», otra vez, esta vez con sindicatos, huelgas masivas y eventualmente derechos laborales. Hoy, en pleno siglo XXI, faltar al trabajo sigue siendo parte del equilibrio emocional de muchos. A veces por salud, otras por protesta, otras por pura necesidad de desconectar. Pero gracias a aquellos egipcios hambrientos, ahora existe una historia milenaria detrás del famoso «no voy a ir hoy».
Así que la próxima vez que faltes al trabajo, piensa que estás continuando una tradición milenaria de dignidad laboral. Y dime, ¿no es increíble que una protesta por pan en el desierto haya sido el primer paso hacia todo lo que hoy llamamos derechos laborales? ¿Alguna vez pensaste que un simple caracol podría convertirse en una amenaza global? El caracol gigante africano, cuyo nombre científico es Lysachatina fulica, no solo es enorme, puede medir hasta 20 centímetros, sino también una de las especies más invasoras del planeta. Originario del este de África, este caracol ha sido transportado por humanos, de forma accidental o intencional, a países de Asia, América y hasta el Caribe. ¿La razón? Algunas personas pensaban que sería una mascota exótica, otros lo usaban para medicina alternativa, pero el problema comenzó cuando estos caracoles empezaron a reproducirse de forma descontrolada. Un solo caracol puede poner hasta 1,200 huevos al año, y no necesita pareja, así que imagina, si uno solo escapa, tienes una plaga asegurada, pero eso no es todo. El Lysachatina fulica destruye cultivos, contamina suelos y lo más preocupante, puede transmitir enfermedades peligrosas como la meningitis eosinofílica, causada por un parásito que vive en su interior. En países como Brasil, Estados Unidos, India y Tailandia, ya se ha declarado como riesgo sanitario y ecológico, y millones de dólares se han destinado a su control, sin mucho éxito. ¿Por qué no lo detienen? Porque es resistente, adaptable y casi indestructible. Sobrevive con poco alimento, en casi cualquier clima, y su caparazón lo protege de muchos venenos. Es la invasión perfecta, lenta, discreta y global, así que la próxima vez que veas un caracol bonito y gigante, no lo toques. Puede parecer inofensivo, pero podría estar cargando un peligro invisible, porque a veces los verdaderos invasores no llegan volando ni rugiendo, llegan deslizándose. ¿Quién hubiera imaginado que un pedazo de queso podría tener más poder crediticio que tu buró bancario? Pues en Emilia-Romagna, Italia, eso no solo es real, es tradición. Y no estamos hablando de cualquier queso, sino del legendario Parmigiano Reggiano, el mismísimo oro duro de las mesas gourmet. Resulta que este queso es tan valioso, tan respetado y tan constante en su crecimiento de valor que los bancos italianos lo aceptan como garantía para otorgar préstamos. No, no es chiste. En lugar de hipotecas o autos, allá llegas al banco con ruedas de parmesano y te dicen, va bene señor, aquí tiene su crédito. Imagínate la escena. Un productor de queso entra con cara de, hoy maduré el lote bueno. El gerente del banco asiente con solemnidad. Y lo llevan directo a una bóveda refrigerada donde, en lugar de lingotes de oro, hay estanterías repletas de enormes ruedas de queso perfectamente etiquetadas. Es como si el banco fuera mitad institución financiera, mitad tienda gourmet. ¿La lógica detrás? Sencilla, el Parmigiano Reggiano mejora con el tiempo. A los 12 meses es delicioso, a los 24 es espectacular y a los 36 es prácticamente un tesoro. Su demanda es global, su sabor inconfundible y su precio, una delicia que se cotiza en euros por kilo. Además, existen empresas especializadas que almacenan estas joyas fermentadas en condiciones perfectas. No se echan a perder, no se devalúan y lo mejor, no se fugan del país. Así que cuando escuches a alguien decir que el dinero no crece en los árboles, quizás deberías responder, no, pero el crédito, al parecer, sí se cura en bodegas de queso. Entonces, dime tú, ¿qué otro alimento crees que podrías guardar en una caja fuerte y usar para pedir un préstamo sin que el banco te mire raro? ¿Alguna vez imaginaste que lo más valioso en una tumba no sería una joya, una espada o una corona, sino una botella de vino? Pues agárrate, porque en Carmona, Sevilla, unos arqueólogos abrieron una tumba romana y encontraron algo que dejó a todos con la boca abierta, y no precisamente por el aroma. Una botella de vino blanco con más de 2000 años de antigüedad. Sí, 2000. Más viejo que el Imperio Romano, más añejo que la abuela de Matusalén, y más misterioso que el origen del primer brindis. Este elixir olvidado fue hallado dentro de una jarra perfectamente sellada en un sarcófago. El líquido, proveniente de la región de Montilla, Moriles, había estado esperando pacientemente a que alguien lo descubriera desde que los gladiadores eran influencers y los burros, Uber. El estado, sorprendentemente intacto, gracias al sello hermético. El precio, incalculable. No porque sea un lujo para sibaritas excéntricos, sino porque no está a la venta. Este no es un vino para descorchar en Navidad. Es una cápsula del tiempo líquida, un sorbo congelado de la historia. Y aunque suena tentador imaginarse sirviendo una copita en la cena, los expertos ya advirtieron. Probablemente sepa a vinagre con toques de sarcófago y notas de eternidad. Pero más allá del sabor,
Lo interesante es lo que representa. La evidencia de que los romanos no solo construían acueductos y conquistaban medio mundo, también sabían cómo conservar lo que realmente importa, el vino. Así que la próxima vez que alguien diga que su botella de reserva tiene 10 años y es histórica, puedes mirar al horizonte, sonreír con misterio y decir: ¿sabías que en Carmona hay una botella que ya era vieja cuando nació Jesucristo? Y ahora dime, si pudieras beber un sorbo de la historia aunque tuviera sabor a tumba, ¿te atreverías? ¿Alguna vez te has preguntado cuánta historia, misterio y codicia puede esconder una sola joya? Porque, créeme, algunas piedras preciosas han vivido más aventuras que nosotros en 10 vidas. No hablo de bisutería de mercado ni de anillos de compromiso brillando en Instagram. Hablo de auténticos tesoros que podrían financiar un país pequeño o provocar una guerra entre coleccionistas excéntricos. Mira, por ejemplo, el diamante Hope. Azul oscuro, casi hipnótico. Con 45.52 quilates de puro magnetismo maldito, dicen que trae mala suerte a quien lo posee. Ahora está bien guardado en el Museo de Historia Natural de Washington, D.C., bajo luz tenue y seguridad nivel película de espías. Pero antes, pasó por manos reales, banqueros arruinados y algún que otro aventurero con finales desafortunados. Y si hablamos de rareza, el Pink Star no se queda atrás. Un diamante rosa de 59.60 quilates que parece sacado del sueño de una princesa millennial. Fue subastado por más de 71 millones de dólares. Imagina eso, es como llevar una mansión entera colgando del dedo. Hoy lo exhiben como una obra de arte en Nueva York, mientras todos fingen no tener miedo de toser cerca. El collar de Jade Houghton M. Divani es otro nivel. No brilla como los diamantes, pero su historia y rareza lo hacen una joya imperial. Solo hay uno como ese. Y luego está el Wittelsbach Graf, azul intenso, noble y silencioso, oculto en alguna colección privada, valorado en más de 80 millones. Pero quién sabe si alguien lo contempla todas las noches solo por placer o por poder. Y si te parece que eso es lo más exclusivo, déjame lanzarte el Rubí Sunrise. Pequeño, rojo encendido, vendido por más de 30 millones. No es solo una joya, es fuego petrificado. Así que ahora dime, si pudieras robar una sola de estas joyas y desaparecer sin dejar rastro, ¿cuál elegirías? ¿Y qué historia inventarías para justificar tenerla colgada al cuello? ¿Alguna vez te has sentido castigado por algo que no tiene ni pies ni cabeza, como si el universo tuviera un extraño sentido del humor? Pues imagínate a Sísifo, el pobre tipo de la mitología griega condenado a empujar una roca cuesta arriba, para que al llegar casi a la cima, ¡zas!, la piedra se le resbale y tenga que empezar de nuevo, eternamente. Sin descansos, sin «oye, me tomas el relevo». Solo él, su roca y una pendiente más terca que un burro con insomnio. Y aunque eso suena como el infierno personalizado de alguien que trabaja en atención al cliente, lo cierto es que la historia está llena de castigos que rozan lo absurdo. ¿Galileo Galilei? Lo obligaron a abjurar de sus descubrimientos porque se atrevió a decir que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Suena ridículo? Sí. Pero ahí lo tienes, murmurando «Eppur si muove». Y sin embargo se mueve, como si fuera un rockstar rebelde del Renacimiento. Y por si crees que las condenas absurdas son cosa del pasado, déjame hablarte de Terry Hendricks, que demandó a la NFL por $88 mil millones porque su equipo perdió por una jugada que no le gustó. O del pobre José Luis González González, que recibió más de 2,000 años de cárcel en México por fraudes. 2,000 años, ni Drácula cumpliría esa condena. Y ni hablemos de los que acaban tras las rejas por robar pan mientras otros pasean por ahí después de vaciar bancos enteros. El absurdo, mis amigos, no siempre vive en las leyendas, a veces se disfraza de toga y martillo. Así que la próxima vez que pierdas el tiempo buscando el control remoto o repitiendo 1000 veces la contraseña del Wi-Fi, pregúntate, ¿no estaremos todos empujando nuestra propia roca invisible día tras día sin darnos cuenta? ¿Te imaginas que tu mascota pudiera ser más rica que muchos humanos? Pues resulta que sí. Y no estamos hablando de un perrito que ganó la lotería por accidente, sino de auténticas fortunas peludas con mansiones, chefs y hasta yates. ¡Agárrate! Empezamos con Gunther 6, o 4 según la versión. Un pastor alemán que cuenta con la friolera de 400-500 millones de dólares en su cuenta bancaria, o al menos en patrimonio inmobiliario. Se dice que heredó de una condesa alemana que no tenía herederos humanos, y su clan fue acumulando propiedades como mansiones y villas. La serie Gunther's Millions demuestra que el perro más que mascota es un símbolo de opulencia. Luego está Nala, la gata influencer.
Con más de 4 millones de seguidores en Instagram, tiene una marca de comida de gatos, productos con su logo y ganó unos 100 millones de dólares. A su lado, Olivia Benson, la Scottish Fold estrella de Taylor Swift, acumula cerca de 97 millones gracias a videoclips, anuncios y merchandising. No podemos olvidar a los canes consentidos de Oprah Winfrey: Sadie, Sonny, Lauren, Laila y Luke. Cada uno está llamado a heredar unos impresionantes 30 millones cuando su dueña ya no esté. Tienen su propio fideicomiso y especialistas para asegurarse de que vivan cómodamente. Y si alguna vez viste un Pomeranian posando como estrella de cine, probablemente era Jif Pom, que facturaba alrededor de 25 millones con patrocinios en redes sociales. Y no olvidemos a Choupette, gato del difunto Karl Lagerfeld, con unos 13 millones. Lo más loco de todo: estos animales no firman contratos, no pagan impuestos, pero tienen redes jurídicamente protegidas para cuidar su fortuna. Son celebridades, mascotas y magnates en un solo cuerpo peludo. Así que dime, cuando te digan que tu mascota es el miembro más rico de la casa, ¿te lo creerías o pensarías que simplemente necesita un mejor plan financiero? ¿Alguna vez has visto a un grupo de hombres a caballo peleándose ferozmente por una cabra muerta? No es una película ni una escena de locura medieval. Es el buzkashi, el deporte nacional de Afganistán, y posiblemente el juego más salvaje que puedas imaginar. Imagínate una mezcla entre rugby, polo y combate cuerpo a cuerpo, pero con un ternero sin cabeza como pelota. Sí, leíste bien. Todo ocurre en un campo abierto, lleno de polvo y gritos. Los jinetes, llamados chapandazan, no son cualquier vaquero del oeste. Son verdaderos guerreros del lomo del caballo. Se lanzan al centro del caos, donde el cuerpo del animal, pesado, inerte y resbaloso, espera ser levantado y llevado al círculo de la victoria. No hay equipos con uniformes ni árbitros con silbato. Aquí todo es a fuerza de riendas, músculos y una voluntad de hierro. Uno lo agarra, otro le jala la pierna. Dos más lo bloquean con sus caballos. El que lo sostiene grita, se agacha más, lo abraza como si fuera un trofeo dorado y corre entre pezuñas, empujones y polvo levantado. En cualquier momento, otro jinete puede venir y quitárselo de un tirón, o derribarlo, o empujarlo contra otro caballo. Todo vale, menos desencillar. Lo curioso es que, para ellos, no es una locura. Es arte, es cultura, es historia viva corriendo sobre cuatro patas. Es la forma más pura de mostrar quién tiene más agallas, control y sangre fría. Porque en el buzkashi no gana el más rápido ni el más fuerte, sino el que logra mantener el equilibrio entre la locura y la estrategia, entre la violencia y la elegancia. ¿Y tú que pensabas que el fútbol era rudo? ¿Te atreverías a agarrar una cabra muerta mientras 40 jinetes furiosos te persiguen a toda velocidad? Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Alguna vez has visto a alguien recibir un derechazo y al minuto siguiente mover un alfil con la frente sudada mientras trata de evitar el jaque mate? No, no es un sueño raro ni un anuncio de videojuegos. Es chess boxing, el deporte que nadie pidió, pero todos deberían ver al menos una vez en la vida. Imagínate esto, dos tipos se suben a un ring. Guantes puestos, mandíbula tensa, el público gritando. Suena la campana y en lugar de lanzar golpes, se sientan frente a un tablero de ajedrez. Silencio. Los relojes empiezan a correr. Gambito de dama, defensa siciliana. Uno frunce el ceño, el otro ajusta su protector bucal como si eso lo ayudara a pensar mejor. Pasa el tiempo y ¡pum! Suena otra campana. Se levantan, se ponen los guantes y ahora sí, a lanzarse puñetazos. Así van, alternando entre el ring y el tablero como si fueran Clark Kent y Superman cambiando de personalidad cada 5 minutos. Uno de los momentos más épicos que vi fue cuando un tipo casi logra un jaque mate, pero lo noquearon antes de que pudiera mover la torre. Y el otro ni siquiera se dio cuenta que estaba perdiendo en ajedrez porque ya tenía el ojo morado y la nariz torcida. La locura de este deporte nació en Berlín, gracias a un artista que decidió que si el ajedrez es una guerra mental, ¿por qué no acompañarlo con una física? Y lo mejor es que se ha vuelto tan serio que ya hay campeonatos mundiales, categorías por peso y hasta comentaristas que deben entender tanto de uppercuts como de aperturas catalanas. Pero lo más curioso es cómo el cuerpo y la mente pelean al mismo tiempo. ¿Cómo se concentra uno en una jugada maestra si aún escucha zumbidos del gancho al hígado anterior? ¿Y tú? ¿Serías capaz de dar jaque mate con un ojo hinchado y el sudor corriéndote por la ceja?
¿Te tirarías por la ladera de un volcán activo con solo una tabla de madera y un traje naranja que parece pijama de astronauta barato? Porque eso es exactamente lo que hacen los los valientes, que practican volcanoboarding en Cerro Negro, Nicaragua. Imagínate esto. Estás parado en la cima de un volcán joven, el más activo de Centroamérica, y bajo tus pies hay ceniza negra, caliente, que cruje como cereal tostado. El guía, con una sonrisa sospechosamente confiada, te entrega una tabla y dice: te sientas aquí, te inclinas un poco hacia atrás y no grites tan fuerte. Los otros turistas se asustan. Al principio uno piensa: ¿qué tan rápido puede ir esto? Spoiler: hasta 95 kilómetros por hora. Sí, más rápido que muchos autos en el tráfico de ciudad, y sin frenos. Mientras bajas, tragas ceniza, te entra en los zapatos, en las mangas y hasta en lugares que no deberíamos mencionar. La tabla vibra como si tuviera vida propia, y tú solo puedes rezar que no decida lanzarte al estilo catapulta. Lo más impactante no es solo la velocidad, ni el hecho de que estás bajando un volcán que hace erupción cada cierto tiempo como quien se estira por la mañana, sino la mezcla de miedo, adrenalina y carcajadas nerviosas que te invaden en ese minuto y medio de caída libre controlada. Es como surfear una ola de fuego congelado en el tiempo. Cuando llegas al final, cubierto de polvo, con el corazón saliéndose por las orejas y los dientes llenos de sonrisa y ceniza, solo puedes pensar: ¿lo hago otra vez o me voy a buscar terapia? Y entonces, entre risas y moretones, te preguntas: ¿en qué momento la humanidad pensó que surfear volcanes sería una gran idea? ¿Y por qué funciona tan bien? ¿Alguna vez te imaginaste comerte algo que cueste más que una casa, solo para que desaparezca en segundos dentro de tu estómago? Pues prepárate, porque hay gente que lo hace. Y no estamos hablando de unicornios en salsa de arcoíris, sino de caviar y fresas. Empecemos con el caviar almas. No cualquier caviar, no. Este viene de los esturiones beluga albinos del mar Caspio, criaturas tan raras que parecen inventadas por un chef con mucho tiempo libre y aún más dinero. ¿Y cómo te lo sirven? En una caja de oro de 24 quilates. Nada de frasquitos de vidrio con tapita metálica. Aquí hasta el envase vale más que tu carro. Su sabor, dicen, es tan suave y delicado que hasta un suspiro lo podría deshacer. Pero eso sí, un solo bocado podría dejar tu cuenta bancaria con más ceros que una película de horror. Y por si creías que nada superaba al caviar dorado, aparece el postre que desafía la lógica del universo: las fresas Arnaud. A simple vista parecen unas inocentes fresas marinadas en vino. Pero amigo, bajo esa dulzura se esconde un diamante de 7.9 quilates. Sí, un diamante real ahí mismo, en el plato. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Acaso se supone que lo mastiques? Ni idea, pero por $3.95 millones, más te vale no atragantarte. Este postre se sirve en el restaurante Arnaud's en Nueva Orleans y suele ir acompañado de champán y violines en vivo, por si te hacía falta un poco más de dramatismo, mientras ves cómo desaparecen tus ahorros en forma de fruta brillante. Entonces, entre caviar albino en cofres de oro y fresas que podrían financiar una mansión, te dejo con esta pregunta: ¿realmente es lujo si termina digiriéndose como cualquier otro alimento? ¿Te imaginas estar tan alto que los aviones comerciales pasen por debajo de ti y tú sigas en un helicóptero? Pues eso fue exactamente lo que hizo Fred North, un piloto francés que decidió que volar era demasiado simple y prefirió subir hasta donde nadie más lo había hecho. En el año 2002, Fred se subió a su Eurocopter AE-150B2, miró al cielo sobre Marignane, Francia, y pensó: ¿y si le ganamos a las nubes hoy? Así que despegó y siguió subiendo, y subiendo, y subiendo, hasta llegar a 12.954 metros, es decir, 42.500 pies de altitud. Eso es más alto que muchos vuelos comerciales. No estaba persiguiendo aves, las estaba rebasando con estilo. Pero ojo, no es solo volar alto. A esa altura, el aire es tan delgado que las palas del helicóptero prácticamente se rinden. No hay oxígeno suficiente, los motores se quejan, y cualquier error puede convertirte en un adorno de montaña. Pero Fred no solo llegó, sobrevivió para contarlo y dejó el récord ahí, esperando a que otro loco lo intente romper. Ahora, si estás pensando en el famoso helicóptero que aterrizó en la cima del Everest, el AS-350B3 en 2005, sí, fue impresionante, pero ese no es el récord de altitud.
Aterrizar a 8.848 metros suena épico, pero lo de Fred fue volar casi 4.000 metros más arriba, sin aterrizar. Uno fue un aterrizaje imposible, el otro un vuelo casi espacial. Y todo esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si ya hay helicópteros que vuelan más alto que los aviones, ¿cuánto falta para que uno de ellos toque la estratosfera y recoja el Wi-Fi directamente del satélite? ¿Alguna vez te has preguntado cuántas puertas en el mundo no llevan a donde tú crees? Imagínate esto. Estás en la casa de un amigo, apoyado casualmente contra una estantería llena de libros viejos, y de pronto, con un pequeño clic, la estantería se abre como si fuera una escena sacada de una película de espías. ¿Te metes? ¡Claro que sí! ¿Y qué hay detrás? ¿Una cava de vinos, una oficina secreta o, por qué no, una habitación del pánico con sillones de terciopelo y una cafetera italiana? Pues no es solo cosa de películas o castillos antiguos. En el mundo real hay empresas como Murphy Door que se dedican exclusivamente a fabricar puertas ocultas, esas maravillas arquitectónicas que se mimetizan con la pared, los cuadros o incluso una chimenea falsa. Algunos las piden por pura estética, para tener una pared más limpia. Otros por funcionalidad, esconder un closet caótico, un baño de emergencia o un cuarto de los secretos lleno de, bueno, secretos. La clave está en el diseño. Hay puertas con bisagras invisibles, marcos ocultos y paneles que parecen parte de la decoración. Algunas se abren al empujar un libro específico, sí, como en los clichés, y otras requieren un ligero toque en un punto exacto del muro. Hasta hay versiones motorizadas que se abren con control remoto, literalmente una fantasía de villano elegante o de niño travieso con presupuesto. Y lo más loco es que no todo es lujo. Hay artesanos y carpinteros que crean puertas falsas que no llevan a ningún lado, solo para provocar desconcierto. Imagina visitar una casa y ver una puerta perfectamente instalada, en una pared que da al exterior sin escalera. ¿Truco? ¿Arte? ¿Una broma privada? Entonces dime, la próxima vez que veas una pared muy lisa, un espejo grande o una librería demasiado alineada, ¿estás seguro de que no estás parado justo frente a una puerta secreta que alguien no quiere que encuentres? ¿Y si te dijera que las Islas Canarias no tienen su nombre por los pajaritos amarillos, sino por unos perros gigantes que, según los romanos, custodiaban las playas como si fueran templos antiguos? Suena a cuento, ¿verdad? Pues agárrate porque la historia es aún más loca. Resulta que cuando los exploradores romanos, bajo el mando del rey Juba II de Mauritania, llegaron por primera vez a ese archipiélago perdido en el Atlántico, no encontraron loros tropicales ni cocos, sino perros. Muchos perros. ¿Y no cualquier perro? Se dice que eran enormes, casi guardianes míticos. Al parecer, la escena les impactó tanto que bautizaron al lugar como Insulae Canariae, es decir, Islas de los Perros. Ahora, como en toda buena historia con siglos de antigüedad, hay versiones para todos los gustos. Algunos aseguran que no eran perros de tierra, sino lobos marinos, los también llamados perros de mar, que descansaban como nobles perezosos en las orillas. Otros apuntan a una tribu bereber llamada los Canari, que habitaba especialmente Gran Canaria, y que quizá dieron nombre a la isla, y no al revés. Incluso hay una teoría que dice que todo fue culpa de una planta, la cana, una especie de caña amarga que crece por ahí, y que podría haber inspirado el nombre. Pero vamos, ¿quién quiere una historia botánica cuando puedes imaginar a un legionario romano intentando domesticar a un perro del tamaño de un pony? Curiosamente, el nombre Canaria primero se usó solo para una de las islas, la que hoy conocemos como Gran Canaria. Con el tiempo, ese nombre se pegó como chicle al resto del archipiélago, y así nació oficialmente el nombre de las Islas Canarias. Lo más irónico es que el canario, ese pajarito cantarín, debe su nombre a las islas, y no al revés. Entonces dime, si hubieran sido islas de gatos, ¿hoy tendríamos un pajarito llamado gatero? ¿Alguna vez escuchaste de alguien que pagó su divorcio con un premio Nobel que todavía no había ganado? Pues sí, y no fue cualquiera, fue Albert Einstein. En 1919, cuando se divorció de Mileva Marić, su primera esposa y también brillante matemática, no le ofreció una casa, un coche o un cheque de consolación. No, le prometió el dinero del premio Nobel, si algún día lo ganaba. ¿Te imaginas firmar algo así? Te juro que cuando el mundo reconozca mi genio y me den el Nobel, ese dinerito será todo tuyo. Y lo más loco es que cumplió.
Resulta que Einstein y Mileva ya estaban bastante distanciados, pero su historia juntos había estado marcada por años de trabajo intelectual codo a codo. Algunos estudiosos creen que Mileva colaboró con él en sus primeras investigaciones, aunque no aparezca su nombre en los artículos. Así que cuando vino el divorcio, Einstein propuso algo que parecía casi poético. No tengo mucho ahora, pero cuando me reconozcan, tú tendrás el premio. Y ella aceptó. 3 años después, en 1922, Einstein recibió el Premio Nobel de Física, no por la teoría de la relatividad, como la mayoría cree, sino por su explicación del efecto fotoeléctrico. No solo aceptó el premio con elegancia, sino que cumplió su promesa al pie de la letra. Todo el dinero fue para Mileva, sin condiciones. Algunos dicen que lo hizo por reconocimiento, otros por culpa y algunos más por puro amor residual, pero lo hizo. Eso sí, la historia nunca aclara si Mileva lo gastó en una casa, en libros de física o en una fiesta para decir, ¿ven? Sí creí en él. Y ahora la pregunta obligada es, ¿conoces a alguien que haya confiado tanto en el futuro de su ex como para aceptar un premio que todavía no existía? ¿Te imaginas a Albert Einstein, genio de la relatividad, flotando en medio del lago, aferrado a su velero sin saber nadar y esperando que alguien venga a rescatarlo por 30ª vez? Pues eso pasó. Porque aunque su mente navegaba por el espacio-tiempo, su cuerpo tenía serios problemas con el agua. Resulta que el buen Albert, además de revolucionar la física, era un apasionado de la navegación. Lo curioso, y francamente desconcertante, es que no sabía nadar. Pero eso no le impidió enamorarse del viento, las velas y los barcos chiquitos que crujían sobre el agua. Aprendió a navegar mientras estudiaba en Zúrich, en el lago Zúrich precisamente, y desde entonces el hombre no se bajó del bote, aunque a veces no sabía cómo volver a tierra firme. Le gustaba salir solo, con su libreta de notas y una mirada perdida en el horizonte. Decía que ahí encontraba claridad, y a juzgar por sus ideas brillantes parece que funcionaba. Pero claro, el universo, o mejor dicho, el clima, no siempre coopera, y Einstein fue rescatado más de 30 veces de su velero. A veces por quedarse dormido a la deriva, otras por calcular mal la dirección del viento. El mismo hombre que entendía el comportamiento de la luz, no podía leer una brújula. En su cumpleaños número 50 le regalaron un velero, que por supuesto recibió con una sonrisa gigante. Lo llamó Tumbler, que significa delfín en alemán. Aunque, viendo su relación con el agua, tal vez náufrago persistente, le habría quedado mejor. Einstein nunca dejó que su falta de habilidades prácticas lo frenara, como si se dijera a sí mismo, no importa si me hundo, siempre puedo flotar en las ideas. ¿Y no es eso, al final, un poco lo que hacemos todos? Entonces, dime, ¿confiarías en los cálculos náuticos de un hombre que resolvió el universo pero no sabía nadar? ¿Alguna vez has oído hablar de un auto tan exclusivo que hasta las competencias dijeron no, gracias? Pues así fue la historia del Porsche 911R de 1967, un bólido tan raro que hoy podrías encontrar más unicornios en un estacionamiento que una de sus 23 unidades fabricadas. 23, nada más, como una leyenda que casi nadie vio correr, pero que todos los fanáticos sueñan con escuchar rugir. Este modelo era un intento casi poético de Porsche por empujar los límites. Le pusieron carrocería de fibra de vidrio para hacerlo más ligero, le redujeron peso como si quisieran que flotara y lo llenaron de ADN competitivo. Era un misil disfrazado de auto, listo para devorar curvas en las pistas más exigentes del mundo. Pero entonces llegó la FIA y dijo, no, lo sentimos, esto no cumple. Rechazado. Como ese genio que no pasa el examen porque escribió su nombre en jeroglíficos. Imagínate a los ingenieros de Porsche, con los planos aún en la mano, viendo cómo su criatura perfecta no podía competir oficialmente. ¿Tristeza? Tal vez. ¿Rabia? Seguro. Pero con el tiempo ese rechazo se transformó en mística. Porque lo que no corre en los circuitos, corre en las leyendas. Y el 911R pasó de ser un auto frustrado a ser una joya perseguida por coleccionistas que darían un riñón y medio por tener uno en su garaje. Hoy el 911R no necesita trofeos. Su valor está en lo que representa. El intento de romper barreras, aunque el reglamento diga lo contrario. Es como si cada tornillo dijera, tal vez no ganamos una carrera, pero ganamos un lugar en la historia. Entonces, dime, ¿no es curioso cómo un auto que nunca corrió donde quería terminó corriendo en los sueños de todos los que aman la velocidad? ¿Sabías que el famoso caballo rampante de Ferrari, ese que parece listo para galopar directo al corazón de cualquier fanático del automovilismo, comenzó su historia volando? Sí, volando. No en un auto, sino en un avión de combate.
Era un as de la aviación, un héroe nacional, y como buen piloto con estilo, decoraba su avión con un símbolo personal. Un caballo negro encabritado, inspirado, según dicen, en el escudo de su regimiento o en los caballos que admiraba en Prusia. Sea como sea, ahí estaba, galopando en las alturas. Pero Baraka murió en combate en 1918 y la historia pudo terminar ahí. Si no fuera porque la madre del conde, años después, conoció a un joven piloto y constructor llamado Enzo Ferrari. Lo miró, lo escuchó hablar de su pasión por las carreras y le dijo algo así como: «Joven Ferrari, debería usar el caballo de mi hijo en sus autos, le traerá suerte». ¿Y qué hizo Enzo? Pues tomó el símbolo con respeto, le agregó un fondo amarillo, el color de su querida Módena, y lo combinó con los colores de la bandera italiana. Así nació uno de los logos más icónicos del mundo. Uno que no solo representa velocidad, lujo y potencia, sino también una historia de guerra, honor y un toque de superstición materna. Desde entonces, cada Ferrari lleva al frente ese caballo que alguna vez cruzó los cielos en las alas de un héroe y que hoy recorre las pistas del mundo con el mismo espíritu indomable. Entonces dime, ¿no es increíble que detrás de cada rugido de un Ferrari haya un susurro de historia volando a toda velocidad? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.